antes de hablar de las auditorías y de las estrategias de movilización, sí que quiero contextualizar un poco la problemática de la deuda, porque me parece importante señalar algunas cosas. Serán cuatro cosillas. La primera es considerar que la deuda no es un mal menor, no es una cosa que ahora nos ha pasado, este problema de la deuda, este problemilla, ¿no?, de la deuda que tienen nuestros ayuntamientos o nuestras comunidades autónomas o el Estado o Grecia, ¿no?, es porque bueno, han tenido malos gestores y estos del PP se les ha ido más la mano ahí gastando, entonces nos hemos sobreendeudado un poco, y entonces, pero vaya, ahora enseguida lo solucionamos, ¿no? Ahorramos un poquillo, ya pagamos y ya está solucionado. Bueno, nosotros partimos más bien desde la perspectiva de que la deuda es un problema sistémico, es un problema, es una cuestión vertebral del sistema capitalista y como tal la tenemos que afrontar, no como una cuestión circunstancial, de que como ahora hay una crisis económica porque Lehman Brothers cayó y entonces eso ha tenido unos efectos rebote, entonces ahora nos encontramos con este problema. No, este problema es un problema consustancial al sistema en el que estamos inseridas, ¿no? Es además una palanca de desposesión, lo es y lo ha sido durante décadas y durante siglos, de hecho, ¿no? Hablar de deuda o hablar de la otra cara de la deuda es hablar de soberanía o hablar de la pérdida de soberanía, ¿no? A través de un mecanismo como la deuda se impone a la ciudadanía española el artículo 135 de la Constitución, que es algo que ya ha hablado Carlos, y que ahora vemos las consecuencias, por ejemplo, en las limitaciones que tienen administraciones públicas en desarrollar políticas progresistas a causa de esa modificación constitucional, ¿no? Pero también lo vemos en el flagrante caso del Eurogrupo, del papel del Eurogrupo en Grecia. Ese es el caso que seguramente más evidente a nuestros ojos ha sido de cómo la deuda es un mecanismo de desposesión de soberanía política. Es decir, no, tú no tienes derecho a decidir. Haces un referéndum y decides que no vas a aceptar este pacto que te estamos proponiendo. Nos es igual. Nos es igual, te vamos a machacar porque tenemos una amenaza, que es la deuda, tenemos una palanca para hacerte cumplir con estas medidas que te vamos a imponer, quieras o no quieras, ¿no? Y el caso de Grecia es seguramente el caso más evidente para nosotras. Si hablamos con alguien de Argentina o hablamos con alguien de Mozambique, tendrán otros casos igual de evidentes de cómo se ha utilizado en sus países la deuda como mecanismo de imposición de políticas públicas, no solo vinculadas directamente a esa deuda, sino mucho más amplias, ¿no? Es obviamente una medida de desposesión económica. Carlos lo ha dicho claramente, a través del sobreendeudamiento que supone la inacción del Banco Central Europeo en la crisis europea, al no comprar deuda pública, al no actuar como financiador de los propios Estados, supone que España tenga que pagar 100.000 millones más. 100.000 millones de euros, no sé, yo puedo imaginarme hasta 100.000 euros. Y me cuesta. A partir de 100.000 millones de euros, de unido, ¿no? ¿Desposesión para quién? Para los mercados, para los acreedores, para aquellos quien prestan, ¿no? Es decir, la deuda es un negocio al final, ¿no? Quien te da crédito, a veces hablamos del derecho al acceso al crédito, ¿no? Ahora se ha puesto un poco de moda eso. ¿Qué derecho a acceso al crédito? Eso es un negocio. Te dan dinero, te prestan dinero y tú lo devuelves con intereses, ¿no? Esos intereses son la parte del negocio. Esos mecanismos de mercado a través de los cuales, poniendo presión sobre las expectativas de que un país va a pagar o no va a pagar, hacen que España tenga que pagar más o menos intereses, suponen más o menos beneficios para esos acreedores, ¿no? En el caso del Estado español, pues esa transferencia de recursos o esa desposesión de recursos, por ejemplo, este año supone 29.000 millones de euros del presupuesto solo en intereses, no en pagar la deuda, solo en intereses. Desde 2007 hasta 2014 se han pagado 613.000 millones de euros. Claro, si 100.000 me cuesta imaginarlos, pues 613.000 millones de euros es importante. Pero es que si además a los intereses le sumamos la deuda que se ha ido pagando, estamos hablando de 1,7 billones
de euros desde que se inició la crisis, entre 2007 y 2014, sin contar 2015, porque las cifras son de un artículo que publicamos a finales de año en el Salmón Contracorriente, que es un medio muy interesante, donde vais a encontrar un artículo que se llama Los cuentos de las cuentas de la deuda, que explican todas estas cifras, ¿no? Claro, 1,7 billones de euros es 1,7 veces el PIB español. No es una cifra baladí, ¿no? Es también una palanca de desposesión social. A través de la deuda se nos arrebatan derechos que como decía Erika, se han conseguido gracias a las luchas de miles de personas que han puesto ahí su cuerpo para conseguir esos derechos, ¿no? El derecho de los acreedores a cobrar pasa por encima de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es así hasta que este fin de semana, no sé si os habéis enterado, que ayer el Tribunal Constitucional, no sé por qué lo confundió con un banco, el Tribunal Constitucional decidió declarar inconstitucional un decreto ley del Gobierno catalán para garantizar los suministros de agua y electricidad a las familias sin recursos, porque incumple con el 135 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿no? A ver, en la Constitución es teóricamente donde se tienen que garantizar los derechos. Ayer fue ayer. Sí, ayer salió en las noticias, bueno, yo lo vi. La Constitución, que es la que tiene que garantizar estos derechos básicos de la población, tiene derechos contradictorios, ¿no? Los del 135 y los otros. Bueno, pues el Tribunal Constitucional decide que el derecho de los acreedores a asegurar la estabilidad presupuestaria en nuestro país y que, por lo tanto, ellos van a cobrar, que es lo primero, pasa por encima del derecho a tener agua y electricidad de las familias más pobres de este país, ¿no? Entonces, esa arquitectura de impunidad de la que hablaba Erika también garantiza eso, también garantiza los derechos de los bancos, de los inversores internacionales a cobrar esos réditos de la deuda antes que nadie, antes que los pensionistas, antes que las familias que reciben recursos, pero antes que los funcionarios, antes que nadie, ¿no? Y una cosa que creo que también es interesante es que también es un mecanismo de desposesión ambiental. La necesidad de pagar la deuda, tanto a nivel público como a nivel privado, supone empujar aún más los límites del mundo. Supone bueno, que como tenemos que pagar la deuda, tenemos que crecer económicamente y, por lo tanto, si crecer económicamente quiere decir explotar las minas de oro de Skouries en el norte de Grecia o avanzar en el fracking en las montañas de Asturias o avanzar en las exploraciones de petróleo cerca de la isla de Menorca, pues así será, ¿no? Porque todo para poder pagar la deuda. En América Latina eso es y en África subsahariana y en Asia eso es de una evidencia más clara que aquí, ¿no? Cómo el pago de la deuda ha supuesto una presión aún más grande sobre los recursos naturales, ¿no? Estoy hablando de deuda pública. Claro, si además pasamos a hablar del proceso, de la desposesión de derechos que supone la financiarización de la vida, a través de las hipotecas, de la deuda estudiantil, eso ya es otra charla. Si solo tengo 20 minutos, pues no voy a entrar en eso, ¿no? El siguiente punto, que no me voy a extender mucho, es que a pesar de que a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo, no es así, y la deuda tiene dimensión. El problema de la deudocracia, que es el pago de la deuda por encima de cualquier cosa, tiene una dimensión global. Esa crisis de la deuda no está pasando solo en Grecia, en España y en Portugal. El mapa que veis aquí, un poco pequeñito, pero se ven ahí toda una serie de puntos. Estos son los puntos según el Fondo Monetario Internacional, no estoy hablando de OMAL, por ejemplo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice que todos estos países, que son un total de 96 países, están en crisis de deuda, esos son los rojos, o en riesgo de crisis de deuda pública o de deuda privada. Los azules son en riesgo de deuda privada, los verdes son en riesgo de deuda pública y los amarillos son en alto riesgo de deuda pública. ¿Qué quiere decir riesgo de deuda pública? Que estos países no están al borde de superar el concepto de sostenibilidad de la deuda, de sostenibilidad económica,
que decía Carlos antes, es decir, que sus ingresos no son suficientes para hacer frente al pago de la deuda. Eso no quiere decir que más países estén en una situación de crisis de deuda desde un punto de vista de sostenibilidad social y política y ambiental, que es así, que hay más países que están en esa situación. Francia no está señalado y en Francia se están empezando a hacer recortes y se están empezando a aplicar políticas de austeridad. Veamos la reforma laboral y la gente en las calles como ejemplo, porque la situación de la deuda y de los presupuestos está empezando a ser también un futurible problema, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos en cuenta esa dimensión global, sobre todo desde una perspectiva de solidaridad con los pueblos del sur, ¿no? Los que pasaron una enorme crisis de deuda en los años 80 y 90, que supuso una desposesión total de sus servicios públicos, de los recursos naturales, de los recursos económicos, que supuso la famosa década perdida, la aplicación de planes de ajuste estructural, que no se acabó con los planes de ajuste estructural, sino que muchos países, para conseguir cancelaciones de deuda, estoy hablando de países como Mozambique, como Haití, se les dijo: ya sé que sois pobres, entonces vamos a perdonaros la deuda, ¿no? Vamos a perdonaros una parte de la deuda, pero a cambio me vas a privatizar esta y esta empresa, me vas a permitir que mis empresas transnacionales entren a explotar este y este otro recurso y encima vas a liberalizar el sector financiero y el mercado laboral. Y entonces te vamos a cancelar la deuda. Eso es así, a través de unos programas que se llamaban programas de crecimiento y reducción de la pobreza. Saben escoger nombres, pero las medidas son las mismas, ¿no? En muchísimos, el mismo FMI o en algunos medios financieros tipo Financial Times, o sea, no estoy nuevamente citando a Omar, perdona, pero es que lo tengo aquí, están alertando de una posible nueva crisis de deuda en países de África subsahariana, pero especialmente en países emergentes como Brasil, como Indonesia. En China hay una enorme burbuja de deuda, tanto pública como privada. Es decir, no es una cuestión que solo nos afecta a nosotros, no me enrollo más con este tema. Bueno, sí, voy a hacer una cosa, porque, claro, a mí me han invitado a un foro sobre la Agenda 2030, ¿no? La Agenda pues, 2015, no sé qué, y yo fui a mirar qué decía la Agenda 2030 sobre deuda y dice: vamos a ayudar a que los países consigan una sostenibilidad de la deuda a largo plazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ofreciéndoles crédito. A mí yo no daba crédito aquí. De verdad, coordinated policies aimed at fostering debt financing, o sea, ofreciéndoles financiación de la deuda, ¿no? Que así van a llegar a una sostenibilidad de la deuda. También les ofrecen reducción de la deuda coordinada por el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos cómo va eso, reestructuración de la deuda, luego hablaremos de eso si da tiempo, y gestión de la deuda, ¿no? Pero nada de replantear el sistema de deuda, obviamente, ¿no? Ni deudas ilegítimas ni nada, ¿no? Desde esta perspectiva, y ya voy un poco a las estrategias de los movimientos sociales, si la deuda es un problema sistémico y la deuda es un problema global, deberíamos abordarla como problema sistémico y como problema global. Es decir, la solución no puede pasar solo por vamos a ver de dónde conseguimos el dinero para pagar o vamos a hacer que nos perdonen este trocito de deuda para así poder seguir adelante, ¿no? Ahí una de las estrategias más importantes que tenemos que desarrollar, porque realmente ahora estamos un poco retrasadas en eso, es reconstruir las redes internacionales de la lucha contra la deuda, ¿no? Que en los años 90 y primera década de los 2000 pues estaban más activas y ahora mismo están más flojillas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí que se está haciendo es trabajar en una red que se llama ICANN, a nivel europeo, de auditorías ciudadanas de la deuda en toda Europa y en el norte de África, ¿no? y poder compartir con gente de Grecia, de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, estrategias de lucha contra la deuda y la austeridad, ¿no? La segunda cuestión es que si es global también tenemos que ver qué han hecho otros países, ¿no? Porque es la misma crisis. Nuestra crisis es la misma que la de Grecia y es la misma que la de Argentina y es la misma que la de Mozambique. Entonces, los errores a los que han caído esos países no hay que repetirlos. Entonces, estudiar y mirar no solo las políticas que se aplicaron entonces por parte del Fondo Monetario Internacional o de determinados países, tanto a nivel de ajuste estructural como a nivel de auditorías, por ejemplo, como en el caso de Ecuador, o de impago, como en el caso de Argentina, sino también como en el tema de la estrategia de los movimientos sociales.
Y los movimientos del sur nos enseñaron ya hace muchos años que no todas las deudas se pagan, que hay deudas que son ilegítimas, que la deuda no solo la tenemos que dejar de pagar porque sea insostenible, porque pagándola estamos dañando nuestra seguridad, nuestra supervivencia. Ya no hablo ni tan solo de derechos, ¿no? Sino porque es injusta, porque se ha acumulado a través de mecanismos injustos, porque no debería existir, porque incluso debería ser nula. Ellos hablaban mucho de la deuda odiosa, aquella deuda heredada de gobiernos dictatoriales, contra la voluntad de la población, con el conocimiento de los acreedores. Pero además hay más deudas, hay deudas ilegítimas, las deudas acumuladas por la M30, es una deuda claramente ilegítima, ¿no? Esas deudas no deberíamos tener que pagarlas. Ahora, el impago de la deuda ciertamente es una cuestión compleja, es una cuestión de ruptura, que se enfrenta a esa lex mercatoria de la que hablaba Erika. La institucionalidad está en contra absolutamente de cualquier posibilidad de impago, ¿no? Y, por lo tanto, lo que necesitamos es una masa social mucho más amplia por ese derecho al impago, ¿no? Ahora muchos de estos pequeños ayuntamientos del cambio vienen y nos dicen, bueno, ¿cómo se hace esto de no pagar la deuda? Pues es complejo, no podéis no pagar la deuda. Un ayuntamiento por sí solo no puede decir, pues no pago, porque viene Montoro y le hace ¡zasca! Y le corta los ingresos por impuestos, le interviene el ayuntamiento, le corta la cabeza al concejal de Economía, no pueden. Entonces, es una cuestión política, no es una cuestión técnica, ¿no? Es una cuestión que requiere de una posición clara de esos grupos políticos que estamos por cambiar las cosas, y ahí sí que hemos visto algunos cambios, ¿no? A medida que te acercas al poder ya no dices no debemos, no pagamos, sino que dices vamos a negociar con los acreedores una reestructuración de la deuda de buena voluntad. Bueno, yo creo que necesitamos ahí avanzar en lo que es justo y en lo que es injusto, ¿no? Entendemos que ese no pago de la deuda no se puede hacer por sí solo, se debe hacer con una serie de políticas económicas paralelas, una de ellas el tema de la revisión total del sistema fiscal, por ejemplo, porque tienes que tener canales alternativos a la financiación. Si dejas de pagar a los que les debes, no te volverán a prestar, eso está clarísimo, es de perogrullo. Entonces tienes que tener otras fuentes de financiación. El tema de la reforma del sistema fiscal es importantísima, el tema del control de capitales, para que no se fuguen los capitales al extranjero ante el riesgo del no pago, el tema de la nacionalización de la banca, de tener una banca pública, el tema de la política monetaria. Es importante plantearse si es posible un impago de la deuda dentro del sistema euro, sin tabúes, planteárselo, hablarlo, plantear monedas alternativas, plantear qué debemos hacer para hacer justicia, para no pagar las deudas que son injustas, ¿no? Y, sobre todo, romper el tabú del impago. Hay deudas que deben no ser pagadas para que no se vuelva a repetir la situación, ¿no? Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso en los años 80 y que murió asesinado después de hacer un llamado a los países africanos para que hubiese un impago masivo, un impago multidimensional de la deuda, decía, si dejamos de pagar, nuestros acreedores no morirán, pero si seguimos pagando, seremos nosotras las que moriremos poco a poco. Yo creo que tenemos que tener muy claro que bajo este sistema, que lo que es imposible no es el impago, lo que es imposible es el pago, ¿no? Entonces, como me queda un minuto, ante ello, nosotros planteamos una herramienta, que es la de las auditorías ciudadanas de la deuda. Las auditorías no nos van a llevar al impago. No vamos a hacer una auditoría y de golpe vamos a tener todas las herramientas para impagar, pero nos ayudan a construir esa masa social para llegar a esa posibilidad del impago, ¿no? Y, por lo tanto, la auditoría es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo, de educación popular, de concienciación y de movilización, para saber qué ha pasado, pero para saber qué ha pasado no Deloitte. Deloitte ya sabe lo que ha pasado. No hace falta que hagan una auditoría de cuentas. Somos nosotras las que necesitamos saber qué ha pasado, cómo ha pasado, qué normativas estaban en marcha. Entonces, la auditoría ciudadana la ponemos en marcha como un proceso de aprendizaje colectivo y por eso pensamos que lo de ciudadana es muy importante, ¿vale? Para conocer, para proponer. Es decir, solo si sabemos cómo hemos llegado a esta situación podemos proponer las alternativas, las nuevas normativas que nos decía Carlos.
Es difícil que pongamos límites a cómo se hace la contratación pública si no sabemos los detalles de cómo se hace la contratación pública. Entonces, el participar en esas auditorías ciudadanas es interesante desde este punto de vista, ¿no? Y finalmente, como una herramienta para poner la deuda otra vez en la agenda, ¿no? Estuvo en la agenda el 15M y todo eso, luego parece que ya como la prima de riesgo se ha tranquilizado, ya la deuda no es un problema. Bueno, pues estamos pagando 30.000 millones de euros solo en intereses. Yo no sé, para mí eso me parece un problemón muy grande, ¿no? Para todo esto, estamos organizando desde la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda un encuentro en octubre en Barcelona, que le hemos puesto el bonito nombre de Audit Fest, de auditar, no sé, pero de comunicación sabemos un rato, que precisamente queremos traer, poner encima de la mesa a técnicos, a regidores, a concejales y a personas de movimientos sociales, de grupos políticos de diferentes ciudades y pueblos del Estado español para compartir estrategias, para compartir experiencias de auditoría, aquellos que han empezado, aquellos que no han empezado, para aprender de los que ya han empezado, estrategias paralelas de municipalización de servicios, de revisión de contratos públicos, de reversión de externalizaciones, y sobre todo para poder, a partir de ese trabajo conjunto, realizar estrategia política conjunta. Y ahora voy a acabar una cosa que desde aquí van a aplaudir mucho, y es, necesitamos acabar con el 135. Y ese tiene que ser un objetivo político nuestro. Necesitamos tumbar la ley Montoro, necesitamos tumbar la ley de estabilidad presupuestaria. Y esto es un objetivo de realpolitik total, totalmente factible. Y eso nos permitirá desarrollar otras políticas de deuda. Entonces, necesitamos crear también una estructura política para hacer frente a eso, ¿no? Una campaña, una estrategia con ayuntamientos, con grupos políticos, con movimientos sociales, ¿no? Y para todo ello, pues os necesitamos, porque somos muy poquitas. Entonces, bueno, aquí en Madrid hay un grupo muy activo, en Barcelona también, diferentes ciudades. Cualquier cosa, pues Auditoría Ciudadana de la Deuda, estamos en Facebook, en Twitter, en la web, en todas partes. Muchas gracias.